Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a iniciar con un curso básico de mecánica de motocicletas, en la que vamos a abordar los siguientes puntos, como por ejemplo aquí, que es mecánica, quién patentó el motor de 4 tiempos, la función de los 4 ciclos del motor de 4 tiempos y 2 tiempos, y conociendo lentamente el motor para las personas que están iniciando con mecánica. Y vamos a abordar los siguientes temas, empezando por algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es mecánica? Es un conjunto de piezas altamente sincronizadas que convierten la energía física en energía mecánica. Recordemos que la física va de la mano con la mecánica, ya que la física estudia los movimientos y equilibrio de los cuerpos. Vamos a conocer quién patentó el motor de 4 tiempos. Fue patentado por el ingeniero alemán Nikolaus Otto en 1876. Fue el primer motor de explosión de combustión o de 4 tiempos. Pasaremos a explicar la función de los ciclos del motor de 4 tiempos, en la que conoceremos la definición de admisión, compresión, fuerza y escape. Conoceremos la definición de admisión. Pueden seguir el puntero, ya que esta imagen no es animada, y así sucesivamente vamos a ir detallando cada punto de las partes en la entrada de admisión. El pistón baja de su punto muerto superior al punto muerto inferior. En este caso el pistón estaba en esta parte y descendió hacia la parte de abajo o el punto muerto inferior, siguiendo esta flecha. La válvula de admisión abre y permite la entrega de mezcla aire-combustible. Aquí la válvula de admisión abre, pueden observar que está abierta, y entra una mezcla de aire-combustible a la cámara de combustión. Ese es el tiempo de admisión. Tenemos el tiempo de compresión. La válvula de admisión cierra, observamos que ya cerró. El pistón sube de su punto muerto inferior al punto muerto superior. Estaba aquí abajo el pistón y subió hacia el punto muerto superior, comprimiendo la mezcla aire-combustible. Observemos que la mezcla había estado aquí y ahora la comprimió la cabeza del pistón en la parte superior. Este es el tiempo de compresión. Conoceremos la definición de potencia o fuerza. Las válvulas de admisión y escape permanecen completamente cerradas. Admisión cerrada, escape cerrada. En los electrodos de la bujía de encendido se genera un salto de chispa. Y en la bujía de encendido, aquí aproximadamente están los electrodos, se genera un salto de chispa que enciende la mezcla aire-combustible. Recordemos que estaba aquí en la parte superior comprimida. El salto de chispa enciende esa mezcla. Esta impulsa el pistón a bajar de su punto muerto superior al punto muerto inferior. La quema que se generó de la mezcla aire-combustible impulsa el pistón de su punto muerto superior al inferior, como pueden observar aquí en la imagen. Este es el tiempo de fuerza. Conoceremos el tiempo de escape. La válvula de escape abre. Observamos aquí la válvula de escape está abierta. El pistón sube de su punto muerto inferior al punto muerto superior. Recordemos que el pistón estaba aquí en su punto muerto inferior y sube al punto muerto superior, expulsando los gases quemados a la atmósfera. Después que se generó la explosión o la quema de la mezcla aire-combustible, estos gases por medio de la cabeza del pistón son expulsados por la válvula de escape hacia la atmósfera. Bueno, vamos a conocer las partes de la cabeza del cilindro o culata. Y pues empezaremos por la parte inferior, la que conecta con el cilindro. Observemos una parte ovalada que hay en la culata. Esta parte ovalada se llama cámara de combustión.
El orificio más amplio es la entrada de la válvula de admisión. El orificio más pequeño es la entrada de la válvula de escape. Tenemos también en la cámara de combustión un orificio con rosca. Este orificio con rosca es donde se conecta la bujía de encendido. Tenemos orificios lisos donde pasan los espárragos que sujetan la cabeza del cilindro y el cilindro. Tenemos orificios donde se alojan unas varillas de empuje. Más adelante vamos a conocer el tipo de culata que existen y sus nombres. Tenemos en la parte superior las guías de válvula y sellos que retienen el lubricante para evitar que se vaya a la cámara de combustión. En uno de los costados tenemos un orificio que se llama salida de escape. Y en otro costado de la culata tenemos un orificio que se llama la entrada de admisión. Aquí es donde acopla el carburador, o si fuera inyección electrónica, el cuerpo de aceleración. En la parte de culata, como esta estaba desarmada, no habíamos podido explicar que también traen unas piezas que se llaman balancines, que estos son los que hacen el empuje por medio de la leva a las válvulas, pero eso lo vamos a explicar después. Y pues esa es una de las partes también que hacía falta de las partes de la cabeza de cilindro, como por ejemplo en aquella están armadas las válvulas. Los balancines van en una tapa diferente que esta. Si observan, los balancines van acoplados a esta tapa que sella con este tipo de cabezas de cilindro. Luego vamos a explicar cuáles son los nombres y la diferencia que hay entre estos tipos de cabeza de cilindro. Vamos a conocer las válvulas y las partes y las diferencias que hay entre una de ellas en el caso cuando son válvulas de motocicletas, pero de motocicletas convencionales o chinas como le dicen. Empezaremos por la parte que es la parte inferior, y esta parte de aquí se llama cabeza. Tenemos como por ejemplo en esta parte brillante que se observa aquí, se llama asiento. La parte larga que se observa se llama vástago. Tenemos una parte del vástago, una ranura. Esa ranura se llama ranura de chaveta o de cuñero. Y esas son las partes de la válvula. Tenemos dos tipos de válvula, una válvula de escape y una válvula de admisión. Ahora la pregunta es por qué una es más grande y la otra es más pequeña. Bueno, tenemos que la válvula de admisión es un poquito mayor el diámetro para favorecer la fácil entrada de los elementos de aire combustible, aproximadamente un 15%. Y tenemos la válvula de escape que es más pequeña para que los gases salgan forzadamente hacia la atmósfera. Y esta válvula es creada para soportar temperatura. Aunque las dos cabezas estén conectadas a la hora de la explosión o la combustión, donde sale los gases quemados es por la válvula de escape. Tenemos lo que son los muelles, tenemos lo que son los cuñeros y tenemos lo que son las chavetas, una superior y una inferior. Por ejemplo, esta es la que conecta en la parte inferior y esta que tenemos aquí es la que va en la parte superior, conectada o sujetada con el cuñero. Ahora les voy a decir algo: en los motores de varilla
y los motores de cadena tienen diferentes cuñeros. Por ejemplo, en el motor de varilla, las ranuras se observan aquí, está una ranura, y observan en la válvula de los motores de varilla que el vástago, cuando llega a una ranura, la parte superior es un poquito más alta. Es para que a la hora de conectar el cuñero llegue a tener una posición un poquito más exacta para poder dejar el regulador que calibre bien. Y tenemos las válvulas de motores de cadena. Estas válvulas se observan en la ranura del vástago donde se conecta el cuñero. La parte más alta es un poco más corta, y se observan los cuñeros. En la parte superior está la ranura. En cambio, en las de varilla, la ranura va en la parte inferior. Esa es la única diferencia que tiene entre los motores de varilla y los motores de cadena, que las válvulas y los cuñeros son diferentes. Aparte, cuando vayan a instalar esto, cuando lleguemos a armar y desarmar una culata, estos muelles o resortes tienen una posición, y más adelante se lo vamos a explicar. Bueno, ahora vamos a mostrar las diferencias que hay entre cabeza de cilindro. Como por ejemplo, esta cabeza de cilindro trae aletas de enfriamiento, igual que a esta cabeza de cilindro que trae aletas de enfriamiento. Pero en el dado caso, cuando es una cabeza de cilindro lisa como esta, observen, esta cabeza de cilindro es enfriada por refrigerante. Ya traen un termostato, traen para poner un sensor de temperatura de refrigerante, y en la parte a la orilla de la cámara de combustión van a observar orificios donde entra el refrigerante, y a su vez el refrigerante sale ya caliente, que aísla la temperatura de esta culata. Esa es la diferencia con respecto al sistema de enfriamiento de cada una. Pero ahora tenemos culatas OHB. Cuando hablamos de las culatas OHB, es cuando el árbol de leva va en el cárter, y las culatas OHB solamente son accionadas en la parte superior por medio de una varilla hacia los balancines. De esta manera es que empujan las válvulas de admisión y de escape. Como pueden observar en esta imagen, ahí van a guiarse un poquito más cómo es el sistema de una cabeza de cilindro OHB empujada por varilla con árbol de leva en el cárter. Por ejemplo, los árboles de levas de motores OHB solamente traen el leva, esta forma como óvulo que observan se llama leva, y viene acoplada a un engranaje. Este engranaje es acoplado o adjuntado a un engranaje que va al cigüeñal. Bueno, ahora tenemos las culatas o cabeza de cilindro de motor OHC. Este tipo de culata o cabeza de cilindro, el árbol de leva va en la parte superior. Como podemos observar en esta cabeza de cilindro, trae una bancada. En esta bancada se aloja el árbol de levas, y de este a su vez es acoplado con una cadena que se dirige a un engranaje más pequeño al cigüeñal. Este árbol de leva, como pueden observar, es un eje con dos óvulos o dos levas acoplado al eje. Este eje o árbol de levas es conectado a, como habíamos explicado anteriormente, directamente a los balancines, y los casquillos reguladores conectan a las válvulas de escape y de admisión. En el caso de este tipo de culata, recuerden que los motores OHC son motores de cadena
Los motores OHB son motores de varilla, y la diferencia con una culata también, que es de motor OHC, que el árbol de levas también va en la parte superior, pero directamente acoplado en una base. Los balancines que también acoplan, se observan directamente con los óvulos o levas, y también es un solo eje. A este tipo de árbol de leva se le denomina árbol de leva SOSH, un eje con dos árbol de levas que empujan las válvulas de admisión y las de escape. Y también tenemos las cabezas de cilindro con doble árbol de levas, que a estas se le denominan el nombre de motores DOSH. Esto es doble árbol de levas, una que empujan las válvulas de escape y la otra que empujan las válvulas de admisión, como pueden ver en esta imagen, ya que no tengo una cabeza de cilindro para mostrarles cómo es, pero a diferencia de las otras, esta cabeza de cilindro trae dos árboles de levas diferentes que empujan las válvulas de admisión y otras las válvulas de escape. La diferencia en esta, que trae una bancada y conecta a los balancines, diferente a esta que ya trae una columna donde es conectada a los balancines y a su vez el árbol de leva. Y tenemos las culatas o cabezas de cilindro OHB, que son empujadas por varillas. Recordemos que tenemos la OHB, OHC con bancada en la parte superior, y tenemos la culata OHC con balancines separados. También recordemos que hay árbol de leva SOSH y tenemos árbol de leva que son los convencionales, o un solo árbol de leva, no trae eje, solamente va acoplado a un engranaje y a su vez engrana con un engranaje más pequeño, que es metido o acoplado al cigüeñal. Así lo van a encontrar como en esta imagen que les estoy mostrando. Esa es la única diferencia que hay entre los árboles de levas. Recordemos que también el sistema de distribución de este tipo de culata OHC se le denomina sistema de distribución por cadena, y al tipo de culata OHB se le denomina sistema de distribución empujado por varillas. Esa es la única diferencia que existe entre este tipo de culata. Bueno, recordemos también que existen sistemas de distribución de cadena, sistemas de distribución empujados por varillas. Recordemos que los motores de 4 tiempos realizan el tiempo de los 4 ciclos en 720 grados. En el caso de los motores 2 tiempos, ellos también realizan los 4 ciclos, pero lo realizan en una vuelta del cigüeñal que serían 360 grados. Muchos han dicho que no realizan los 4 ciclos, sí, y realizan los 4 ciclos del motor de 2 tiempos. Más adelante vamos a explicar en un video de cómo trabaja el motor de 2 tiempos. Espero que se suscriban y esperemos semana a semana vamos a subir un video de mecánica básica.